Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Es tu momento, Ricardo, que te hemos quitado mucho tiempo esta tarde. Comentábamos durante la publicidad que la lucha, las estrategias frente a la tuberculosis en todos los países han dejado en ridículo a científicos, a políticos, a sociólogos, a epidemiólogos y a clínicos. ¿Por qué? Porque a pesar de esa tendencia decreciente a medida que íbamos ganando en salubridad y en condiciones higiénicas y de nutrición de los colectivos humanos, pues han surgido situaciones que han mermado las defensas y que han sido los compañeros de viaje. Es el caso, por ejemplo, de la irrupción del VIH, del virus del SIDA, y de hecho la tuberculosis fue la primera enfermedad que asociada al VIH condicionaba un diagnóstico certero de SIDA. Entonces, ¿por qué? Porque la gente con VIH se queda sin defensas. Entonces, ¿qué más quiere el bacilo tuberculoso que está ahí agazapado en esos búnkeres, en esos castillos de calcio, para revitalizarse e iniciar de nuevo una multiplicación exponencial e invadir todos los tejidos? Porque, una pregunta. Pero la caverna calcificada ¿se puede reactivar ante situaciones de baja inmunidad? Sí. No, pero o sea, es que ocurre el un sistema inmunitario lo tiene... No, pero esto se explica de la siguiente forma. Cuando tú te contagias y llega el bacilo de Koch a tu alvéolo y llega a tu macrófago, y el macrófago ha sido capaz, incluso cuando se ha escapado de la acción macrofágica del macrófago, valga la redundancia, entonces, pero tu sistema inmune, tanto local como general, hace que circunscriba la lesión a un granuloma que se acaba calcificando. Pero previo a eso ha habido una diseminación por vía linfática o por vía hematógena a todos los órganos de tu economía. Es decir, es una enfermedad que empieza en el pulmón y en la fase de contagio-infección puede diseminarse por todo el organismo. Pero aún así, en esa etapa temprana, tú puedes defenderte y generar, diríamos, esos estancamientos, esos búnkeres de calcio en los riñones, en las meninges, en las epífisis de los huesos. Puedes hacer granulomas calcificados por doquier. Y entonces, la tuberculosis llamada posprimaria, que es la de la antaño llamada la del adulto, es la reactivación de aquellos focos que se sembraron a partir de un contagio, una infección pulmonar en el organismo. Y es lo que ha pasado con el tema del SIDA o con la utilización cada vez estamos utilizando más sustancias inmunomoduladores, se llaman los fármacos de acción biológica que actúan sobre el sistema inmuno. ¿En qué enfermedades? En enfermedades reumáticas, en enfermedades sistémicas como es el lupus eritematoso, etcétera, en enfermedades óseas. Tú en uno de los programas hablabas también de las terapias biológicas, y estas terapias biológicas son inmunosupresoras. Y de hecho una de las precauciones que tenemos que tomar antes de mandar el infliximab, cualquiera de los productos que se utilicen, es que no tengan una tuberculosis activa. O sea, es nuestra preocupación y periódicamente chequeamos a los pacientes para que no se les reactive. ¿Cómo se diagnostica una tuberculosis? Porque cuando yo te escuché en tu discurso de investidura, la verdad es que la clínica, que yo recuerdo de la facultad, que nos hacían mucho hincapié en la clínica, en los síntomas, eran unos síntomas, muchos de ellos muy inespecíficos. Hasta llegar al esputo con sangre, el sujeto estaba cansado, con una febrícula, con una tos, pero vamos... Es que las sintomatologías, o lo que sea una actividad respiratoria clara en la que haya una caverna, el sujeto tenga ya un síntoma guía, que es el esputo con sangre. El esputo con sangre en un adulto solo puede ser por dos circunstancias. O tiene una tuberculosis o tiene un cáncer. Claro. Entonces, bueno, nosotros aquí, yo cuando acabé la carrera y inicié la especialidad en Basurto, había tal cantidad de atención a enfermos tuberculosos. De hecho, había un pabellón. ¿Y la neumonía? La neumonía esputo herrumbroso? Pero eso es de la neumonía neumocócica. Ese es de la neumonía neumocócica, pero ese es rumbroso, es porque lleva hemosiderina, no es porque lleva sangre. No sangre. No es sangre. No, el esputo con sangre. El esputo es un compuesto del hierro. Un derivado de la hemoglobina. El esputo rumbroso no es sangre pura, sino sangre ya metamorfoseada, degenerada, que tiene aspecto de herrumbre, aspecto del óxido de hierro, del óxido... Eso es. Entonces decían que la tuberculosis pulmonar, aunque no hay datos específicamente de imagen radiológica, pero sí hay muchos datos evocadores. Una caverna es una caverna, es un hueco, es una pérdida de sustancia que se ve claramente como un redondel, como el decorado de estas paredes, ¿no? Y entonces había una frase que decía: la tuberculosis ni
se percute ni se ausculta, ni se palpa, solo se ve en las radiografías. Entonces, bueno, aparte de la sintomatología de cansancio, de fiebre, de febrícula, etcétera, está la sintomatología de una tos, de un esputo hemoptoico, etcétera, y luego la visión radiológica en la que podemos visualizar un infiltrado, etcétera. Generalmente en la tuberculosis postprimaria los infiltrados son en los vértices, que es el infiltrado precoz ¿Desde cuándo tenéis los nódulos de Simon, que se llama? ¿Desde cuándo tenéis estadísticas fiables para controlar en el Estado la tasa español de aparición? hubo una época catastrófica, porque además fue una época en la que no se entendía que una enfermedad que además el franquismo la tomó como un auténtico reto. El Franco plagó de sanatorios tuberculosos todo el país, creó la fiesta de la banderita. Pero porque la tuberculosis estaba relacionada con las malas condiciones de vida y por tanto ponían en solfa sus políticas y tratando de eliminar la tuberculosis. Los planes de erradicación franquistas de la tuberculosis no consiguieron nada y nosotros entramos junto con Italia en los llamados países no fiables. O sea, era un desastre la estadística. Entonces, bueno, nosotros desde la realidad asistencial íbamos contabilizando caso por caso, tanto de la tuberculosis pulmonar como del resto de la tuberculosis de otros órganos. Y entonces, bueno, a partir de 1982 el gobierno vasco creó aquí en Euskadi el primer comité de expertos de la tuberculosis en los que tuve el honor de participar, y entonces se hicieron unos estudios en profundidad, el comité, que consistía en recoger, diríamos, una lista censal que había elaborado la Caja de Ahorros vizcaína, creo que era la vizcaína. Sí. Entonces chequeaba todos los años a la población escolar y hacía lo que se llama la fotoseriación. Venían unas furgonetas que tenían unos aparatos de escopia. Me acuerdo que yo tengo y probablemente... hacían el test de Mantus, el test de la tuberculina. Yo eso lo he sufrido varios años. Yo todos los años. Y tengo las cartillas escolar, que luego te daban la fotografía. Te daban la fotografía y te ponían un sello de que estabas sano o estabas enfermo. Entonces había ahí, diríamos, un screening, un despistaje en la población escolar para ver cuántos niños estaban infectados, cuántos niños estaban contagiados, etcétera. Porque la infección en sí misma se descubre por la positividad a una reacción cutánea que se llama tuberculina, que es la PPD, es el si test de estás Mantus. vacunado, te sale una pequeña reacción, ¿no? Hay gente Ese que es se el problema asusta. de la vacuna de la BCG, que no vale absolutamente para nada, de Calmet y Guerin. Entonces, esta vacuna BCG, bacilo de Calmet y Guerin, pues lo único que nos hace es la ceremonia de la confusión, y esta es la única comunidad que todavía mantiene en el calendario vacunal infantil, antes del 30 días de vida del niño, antes del mes de vida, y les vacunan. Entonces, claro, todos los niños que están vacunados van a dar una reacción positiva a la tuberculina. Di que hoy ha salido una técnica de laboratorio para saber si el sujeto está infectado, que es mucho más fiable que la propia tuberculina y mucho más fiable en esta comunidad autónoma, donde la mayoría, todos los niños están vacunados, que es el cuantiferón, que es un interferón específico que en el caso de infección liberan los bacilos y tú lo puedes dosificar en la sangre. Por lo menos sabes que si se está produciendo mucho cuantiferón, ese sujeto está infectado, por lo menos tienes una pista, sobre todo en esas tuberculosis de órgano en la que el pulmón no aparece absolutamente nada, o incluso esas tuberculosis que se llaman miliares, que es la diseminación por la sangre, que aparecen puntitos como granos de mijo, se llama miliar en el pulmón, pero que a veces no tienen una expresividad radiológica, son las llamadas formas crípticas en el pulmón. En el pulmón y en la pelvis. Yo recuerdo haber visto varias... Entonces, el diagnóstico sospechas por la clínica, la radiología de tórax, si hay reactantes de fase aguda ¿Eso elevados. qué son? Reactantes de fase aguda son análisis de sangre, la velocidad, la PCR... El PCR, la alfa-2 globulina, la propia ferritina, es decir, hay una serie de reactantes que si están elevados te están diciendo aquí está pasando algo. Y luego está el cuantiferón, que lo estamos utilizando, y desde luego el análisis. Si uno tiene una tuberculosis pulmonar, hay que identificar en los esputos, en las muestras, y si tú tienes una tuberculosis genitourinaria, pues lo puedes detectar en la orina, lo puedes detectar en el flujo menstrual, lo puedes, en fin, si la tienes en las articulaciones, puedes hacer una punción articular, sacar el líquido articular, analizarlo y cultivarlo. Hoy se hacen las técnicas en tejidos del PCR, diríamos que es la detección de las ondas de DNA
del propio bacilo y tú puedes detectar en un ganglio, en cualquier tejido. Es decir, que hoy tenemos muchas técnicas diagnósticas que nos permiten identificar que a veces no es fácil, o sea, que lleva a lo largo tiempo. de los años, Ricardo... A partir del 82 aquí ya hubo un cierto orden y un si cierto... se puede decir, yo me pero, refiero... pero en algún llegaron momento... cuando empezamos a poner orden estadísticamente, ya sabíamos, y empezaron a funcionar los epidemiólogos del gobierno vasco, que lo hacen francamente bien, el gabinete de epidemiología, que todos los años nos dan y está en red colgada todas las enfermedades de declaración obligatoria, las llamadas EDO, enfermedades de declaración obligatoria, entre ellas la tuberculosis, y de repente, cuando ya creíamos que estábamos controlando la situación, viene el SIDA, y a partir del 80, 82, 83, el primer caso de SIDA aquí fue en el 85, ¡buah!, se disparan todas las... El caso en el País Vasco de SIDA fue en el 85. Sí. En Estados Unidos fue en el 83. Es que hasta el 85 ni siquiera teníamos SIDA. No se llamaba, no se Ni sabía se llamaba cómo se VIH, llamaba. se llamaba de otra manera. Sí, se llamaba de dos HTL. maneras, HTLV, LAV, HTLV. Era cuando la LV3. lucha entre Luc Montagnier y Roberto Galo, que uno decía... Robert Galo, que le robó el descubrimiento al Jean-Luc Montagnier. A Luc Montagnier, que por fin le han concedido el premio Nobel. Ya auguré yo, nosotros hicimos una visita a la UNESCO al profesor Luc Montagnier cuando ya estaba jubilado, y la Academia de Ciencias Médicas estaba de presidente el profesor Zarranz, le concedió la medalla de oro. Yo acompañé al profesor Zarranz y a un equipo de una cadena de televisión que nos siguió y grabó todo Yo el acto. supongo que en aquellos años, ¿no? El descubrir una nueva enfermedad, que de repente la gente fallecía y tenía unas complicaciones importantes, me refiero, o sea, es una desgracia, pero a nivel científico, para los científicos aquello, Pues fíjate, los seguimientos sería un boom. Dos premios Nobel. Hombre, yo creo que es la única vez hasta ahora en la historia de la medicina que en 20 años, entre los años 80 y 2000, se ha descubierto la enfermedad, descubierto el agente causal, conocido su ciclo vital, conocida espectacular y pormenorizadamente cada una de las características biológicas del virus, identificados los tratamientos, mejorada la mortalidad y casi desarrollados los proyectos de vacuna contra el virus. Esto nunca había pasado. No se puede pedir más en tan poco tiempo. A tal extremo que en esos 20 años el que ha pagado el pato es el cáncer. Porque gran parte de los dineros gubernamentales de la investigación del cáncer se tuvieron que desplazar hacia la investigación del SIDA. Y entonces, durante unos cuantos años, no se podía más que atender a la investigación del SIDA en detrimento de la investigación del cáncer. O sea que eso en 20 años, es un logro terrible. La doctrina del cáncer ha aprendido mucho del SIDA, porque el SIDA producía cánceres, producía linfomas y producía sarcoma de Kaposi. Y entonces se ha sabido mucho de cómo el sistema inmune, precisamente de lo que hemos hablado en algún programa, cuando el sistema inmune fracasa, cuando el sistema inmune es incapaz de reconocer una célula anómala que se está reproduciendo neoplásicamente, cancerígena, oncológicamente, entonces del SIDA se ha aprendido mucho en inmunidad. El descubrimiento de los protooncogenes, que son proteínas que todos llevamos dentro y que sirven para inhabilitar una de las mutaciones que ha dado origen a un cáncer, el descubrimiento por parte de investigadores españoles que trabajan en Estados Unidos, Mariano Barbacid, fundamentalmente, y García Santos, que ahora están los dos en España, aunque los dos están a punto de tirar la toalla porque Mariano Barbacid está del CENIO hasta el gorro. Bueno, pues el descubrimiento de los protooncogenes tiene que ver con la época post-SIDA, cuando se está investigando en profundidad los hallazgos del sistema inmunitario que condicionan que la agresión de ese determinado virus finalice, agote, disminuya las posibilidades de defensa del sistema inmune. Eso tiene que ver lógicamente con las neoplasias, porque todos desarrollamos neoplasias todos los días. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune revierte la situación rápidamente, a no ser que tengamos la alteración inmune que supone la agresión por VIH. Pero seguimos con la tuberculosis. Entonces, cuando llega el SIDA hay una explosión tremenda de la tuberculosis, se multiplican las tasas. Y a partir del año... las defensas, pero se multiplican las tasas en las personas que lo padecen, ¿no? En las personas que lo padecen. O también esas personas al final contagian a otras y hay un aumento... Claro, el grave problema de la tuberculosis es que un señor
con una tuberculosis cuyos bacilos sean resistentes a la medicación, a los llamados fármacos de primera línea, los fármacos mayores, como es la isoniazida y, en fin, una serie de fármacos, la rifampicina, todas las drogas mayores, pues se hace resistente, y si él te contagia a ti, tu bacilo seguirá resistiéndose al esto. Y entonces generas una cadena, una multitud de resistentes, que es lo que está pasando ahora. Tu bacilo es mucho más cabrón de lo que hubiera sido de haberte infectado de alguien que te contagiaba un bacilo no Entonces, resistente. ¿quiénes crean resistencias? ¿Quiénes crean resistencias? Los que no cumplen el tratamiento. Los que no lo cumplen o lo abandonan. Los que tienen un sistema inmune pobre. Entonces, claro, esos son focos contagiantes que pueden perpetuar. Porque en la tuberculosis el gran reto para acabar con toda la cadena del contagio es no solamente tratar al que acabas de diagnosticar, sino hacer un examen a quién ha contagiado este señor. O quién le ha contagiado a él. Entonces hay 3 círculos que hay que estudiar. El círculo de los convivientes en la familia, de los convivientes diarios, el círculo del trabajo y de los convivientes esporádicos, de los chocos, etcétera. Y entonces Chocos, amantes, etcétera. encuentros Es decir, esporádicos. Alguien que Amigos. no, pero ojo, porque la tuberculosis no Compañeros. tiene un poder de contagiosidad si no hay hacinamiento. Ya, pero si la gente insistes- se cree que Hombre, porque pero un señor te hacinarte, tose- No, hacinarte en espacio cerrado, porque el bacilo de Koch es muy lábil. Es decir, Nosotros el calor, podríamos la decir- desecación le afecta. Es decir, los fómites, cuando la gente quemaba las ropas, si los fómites no contagian, los fómites llamamos a los objetos. Yo toso aquí, echo un esputo con esto y a la hora no queda un solo bacilo porque se ha secado por el calor o se ha secado por el esto. Entonces la gente cogía y quemaba, cuando se moría un Nosotros a tuberculoso esta quemaba toda la distancia- ropa. Las ropas, Hombre, porque no se sabía, los ¿no? objetos Supongo. no contagian. Contagias Doctor de Franco, tú a tú. a nuestra distancia en la que nos encontramos, que nos hagan un plano general. No, porque este es un... A nuestra distancia nos podríamos No, contagiar pero vamos a de ver. tuberculosis. Este es un plató Este es un de plató tamaño de la abierto. BBC. Este es un plató abierto. Es un plató de la- enorme. Quisiera la BBC tener Bien este plato. ventilado. Ya está presentadora. Y estos tertulianos. Bien ventilado, entonces aquí no hay hacinamiento. Entonces, Claro. bueno. Aquí no hay hacinamiento. Y si me Pero hablas así imagínate un y piso echas... patera, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? El tema de los inmigrantes. O sea, la ¿Cómo? tuberculosis... ¿La tuberculosis está relacionada con la inmigración? Pero enormemente. ¿Por qué? Explícame. Porque los inmigrantes viven en condiciones, muchas veces, de extrema pobreza y hacinamiento. Yo no sé si habéis oído hablar de una cosa que se llama el piso patera. Sí, hemos Es decir, oído. una habitación con una fila de 4 literas aquí, 4 literas acá, no más de 6 metros cuadrados. Y camas calientes, y que se camas levanta calientes, uno que y uno se se mete levanta otro. y entra. Que se hacía antes en la minería aquí en Exacto. Trapa. Entonces, ese El término de la cama hacinamiento... caliente está descrito para los submarinos soviéticos. Entonces, aquí ha subido al 33%, han subido del año 1987, 2007 al 2009, ha subido de un 17 a un 33% de los casos de tuberculosis en inmigrantes. A ver, un momento. ¿Quieres decir que de cada 100 inmigrantes que vienen a esta provincia, No de cada 100. De las X tuberculosis detectadas en el año 2007, El 17% 18, eran 19 eran inmigrantes. inmigrantes. Y ahora es un el 33%. Y en el resto del Estado español es un 30%. Es decir, Bueno, Verdinda. entonces, ¿cuál La es el tercera, problema? parte Aparte- la tercera parte de los tuberculosos. Sí, pero eso son supone una inmigrantes. tasa de 90 y tantos por 100.000 habitantes, mientras que en este momento, a fecha de hoy, estamos por debajo de 17,5 por 100.000 habitantes, que es un logro. Es una Es decir, tasa los muy planes del alta si gobierno vasco... estuviésemos o sea, si hubiese 100 vascos, 100 inmigrantes. Pero ¿cuál es el problema y de 100 los mujeres inmigrantes? y digas, ¿Cuál es el problema de los inmigrantes? Aparte pero de es que lo más- es un puedan, número muy inferior. que importan bacilos resistentes. Los sudafricanos están trayendo bacilos resistentes. En los países del este, en Rumanía, hay resistencias. ¿Y por qué a hay resistencias múltiples- en el subsahara? ¿Por qué hay resistencias en el subsahara? Porque allí lo que No no hay han visto es humedad. una isoniacida en la vida. Ni O sea, humedad. lo que no tienen es una isoniacida ni una rifampicina que ¿Qué llevarse a la es boca. eso, una isoniacida? Tuberculostáticos. Que nos fármacos- estáis hablando de No, unas no, no, cosas no. hoy que se nos va a dormir Fármacos- la audiencia. No, los En vez de fármacos, poner sí. la vuelta Cemidón, ciclista, van a la grabar gente lo este conoce programa. como el cemidón. La pregunta es, ¿cómo es posible que vengan bacilos
resistentes a los fármacos de poblaciones que no han visto nunca un fármaco. O sea, ¿cómo es posible que hayan hecho Porque resistencias? hay lo que se llama una resistencia natural de cualquier ser vivo, aunque sea un microbio, tiene una tendencia a resistirse a que tú le agredas. Es un bicho, por tanto, mucho más cabrón de entrada. No, mucho más ¿Está cabrón. usted diciendo muchos tacos hoy? No, pero Y estamos en horario, no hay es un ni que a bicho. los virus llamarles. ¿Por qué hay que atacarlo? Una bacteria. No, O ¿por qué las a esta bacterias, bacteria, perdone usted. a este bacilo, por qué hay que atacarlo con tantos fármacos a la vez y durante tanto tiempo? Porque tiene un sistema biológico de crecimiento que se llama heterocrónico, es decir, unos están durmiendo, los otros están multiplicándose exponencialmente, los otros medio multiplicándose. Nosotros de botellón. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos que utilizar fármacos que tengan esa capacidad bacteriostática de frenar y bactericida que los destruya. Entonces, el cóctel de pastillas que se da, de fármacos, tú has mencionado la isoniazida, pero hay otros 4 o 5 más de primera línea, ¿no? Y entonces, esas resistencias nos obligan a la farmaindustria, a los investigadores, a buscar nuevos remedios, porque llegará un momento, como las resistencias suban, como están subiendo, que ya no podremos tratar las ¿Y formas hay investigación farmacológica en resistentes. tuberculosis? Sí. De hecho, las quinolonas, esta familia de fármacos que han sido, diríamos, los últimos antibióticos, diríamos, con una familia potente, con amplio espectro, etcétera, que va desde el cipro hasta la levo. Algunos han caído en el camino por su toxicidad, como sabes. Entonces, bueno, parece que las quinolonas tienen un efecto, ¿no?, tuberculostático. No, bueno, sí, las quinolonas tienen ese problema sobre el aparato locomotor, tendinitis, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que iba, el gran problema hoy en día está, lo que se llama el porvenir de la tuberculosis, está ligado a los siguientes factores. Primero, a las resistencias, a, diríamos, la globalización y este contacto de las poblaciones, y a los llamados nichos ecológicos. Los nichos ecológicos es donde el bacilo puede tener una mayor capacidad de crecimiento, que son mayores de 65 años con bajo poder adquisitivo, los inmigrantes que viven en los alrededores de las ciudades, en los barrios periféricos, en unas condiciones de hacinamiento, el alcohólico, el desnutrido, las enfermedades inmunes que se manejan, las neoplasias, las insuficiencias renales crónicas, el alcoholismo, desde luego, ha sido el compañero de viaje más frecuente. ¿Llegaremos a tasa y estos cero? Nichos ecológicos, además, es que tienen una situación topográfica en las ciudades que es siempre en la periferia. Por eso tú, cuando analizas epidemiológicamente en una ciudad como Bilbao, pues en el centro hay muy pocas tuberculosis, pero en el distrito 3 y 4, en Bilbao la Vieja, ahí los tienes todas, yo los tengo localizados a todos. Es ahí donde hay que reforzar las estrategias de control de la tuberculosis. ¿Y quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer la administración sanitaria, pero también todas las ONGs, que están haciendo una labor maravillosa, que están en contacto, todas las ONGs que manejan a gente en situación casi de exclusión social, a inmigrantes, etcétera. Nos queda un minutito, para detectar. Ricardo, me gustaría que me dijeras... Y luego la vacuna. ¿Cuántos? Se está trabajando ya en una vacuna, y hay el doctor Cardona en Barcelona, es un estudio cooperativo que lo está pagando y sponsorizando, entre ellos Belinda y Gates, el de Microsoft. Guillermo Puertas. Y sí. ¿Bill Gates? Entonces, bueno, a lo que iba, si esta vacuna, que está previsto, si las cosas van bien y tiene un buen poder inmunógeno, para el año 2016, estamos en el 2000, dentro de 5 años podrá estar. Entonces, bueno, sería la felicidad. Sería felicidad, como ha ocurrido con la polio, como ha ocurrido con otras enfermedades que han azotado a la ¿Qué hará humanidad. usted sin poder observar la tuberculosis si acaba? Poder vacunar a la Nos gente. tenemos que despedir ya porque no queda ni un solo minuto, porque cuando quedaba un minuto se lo he ido a decir y ya no me ha dejado. Me gustaría que me dijeras, el año pasado en Vizcaya, ¿cuántas tuberculosis vio usted? 17, la tasa actual es 17,5 por 100.000 habitantes. Hemos mejorado muchísimo. Pero muchísimo. ¿Eso quiere decir? Pero no se ha llegado a cumplir los objetivos, que era 10 casos en el 2010. 10 casos por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que el año pasado diagnosticasteis alrededor de 180 casos. Sí. Nuevos.
Bueno, pues hasta aquí nos ha dado el programa. Muchísimas gracias, José Luis. Impresionante las explicaciones. La capacidad de impresionante. síntesis Eso lo estoy seguro, pero de 35 años, porque solo le hemos dejado la mitad del programa, la otra mitad hemos estado hablando. yo creo que de tendríamos cosas que hacer un programa dedicado. Que yo no soy Paco Umbral y esta señora no es Mercedes Milá. No. Esta señora es mucho más Muchísimo guapa. más guapa. Ya mucho más quisiera guapa. ser Bueno, Merceditas, Sí, sí. que la aprecio mucho como Sí, sí. periodista. Y ya quisiera tener la mitad de altura, la mitad de Oye, juventud y la mitad de belleza. No hay que compararme con Mercedes Milá solo en Bueno, nivel físico. Me no, encantaría en que el me otro. compararais a nivel periodístico con ella. Bien dices, bien dices, bien me dices. supera en todo y algún No, día si te espero comparamos a todos los espero niveles. ser tan fea como ella y tan buena periodista. Sin embargo, Mercedes Milá colabora. Tan fea que no es, Colabora con esa estructura del poder de confusión de las clases populares mediante el estímulo de la mediocridad a través de ese mal llamado experimento sociológico que supone ver cómo se rasca el culo un indocumentado que no sabe dónde está la capital de Italia, que se llama Gran Hermano, por Dios. ¿Dónde va a estar la capital de Italia? Pues en Italia. Jesús. Gracias, José Luis, por acompañarnos esta tarde. Un placer para Como mí. sigas así, te nomino. Y muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos y por hablarnos de ese observatorio que habéis tenido Yo estoy 35 encantado años que me siguiendo permitáis hablar esa de algo. investigación. Y hay una página web que han creado Supuesto. para ver el Observatorio de la control. tuberculosis en el País Vasco, que podéis está. meteros en Google o en cualquier buscador de la red No, y en la poner universidad observatorio. EHU.es. Es Y si en os la ponéis web en de el la buscador, universidad. pues perfecto, ahí podéis saber muchísimo más acerca de esta enfermedad. Nos vemos la semana que viene y como lo prometido es deuda, la semana que viene hablaremos de la actividad sexual, no tiene por qué perderse con los años. A nuestra edad. En la ni a la ancianidad, mía. en la senilidad, o sea, apunte. No tiene por qué perderse con los años. Apunte. Los de 18 seguramente que tienen muchísimas No, más la ganas que senilidad, los de que sí, a partir 38, de los los de 40, 38 que quiero los de 48, a partir de los los de 40. 33 que los de 43. Bueno, pues dicho esto, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Os dejamos con más programación de Canal Vizcaya y mañana de nuevo Café Express de 6 a 7 de la tarde. Un besito enorme. Agur. Should